prevención y control integral de la contaminación para las instalaciones ya existentes establece que se concede la autorización ambiental integrada provisionalmente y que se tienen en cuenta, mientras tanto, las autorizaciones ambientales concedidas con anterioridad. Y con relación a la evaluación de impacto, dice que efectivamente hay que hacer una evaluación de impacto siempre que esté contemplada para ese tipo de instalación en la normativa sectorial. Entonces, habría que ver si en la normativa sectorial de impacto ambiental del Gobierno vasco se establece que para esta instalación en concreto, por sus características, es obligatorio o no la evaluación de impacto ambiental. Es otra de las trampas que han hecho administrativas, porque como lo que han hecho es transmitir y han heredado una licencia antigua y se entiende que hay una continuidad en la actividad, evitan la obligatoriedad de tener que hacer ese impacto. Lo que pasa es que, evidentemente, ese estudio de impacto ambiental se tiene que hacer sí o sí, porque por encima de los derechos del empresario está nuestro derecho a la salud. Y en esa contraposición de derechos, el de la salud es fundamental y de rango mayor. Sí, pero el estudio de impacto ambiental, como sabéis, puede ser negativo, porque sabéis que el estudio de impacto ambiental es el titular de la instalación quien encarga la realización del estudio porque así lo determina el órgano ambiental a una empresa de impacto ambiental normalmente amiga del titular de la instalación. Y esa empresa de impacto ambiental, una consultora de impacto ambiental, va a hacer el estudio de impacto ambiental que le conviene al titular de la instalación. No va a hacer el estudio de impacto ambiental que a nosotros nos gustaría. Bien hecho, evaluando bien los impactos y estableciendo, en función de los impactos, las medidas correctoras, protectoras y compensatorias que sean adecuadas. No funciona así. El titular de la instalación busca una empresa que le hace el estudio de impacto ambiental a la medida que le interesa a la empresa, y por lo tanto esa no va a ser la herramienta que va a resolver esto, porque estamos viendo que hay empresas consultoras que se venden por nada y hacen informes y fabrican estudios a la medida que le interesa a las administraciones o a los titulares. Por lo tanto, esa no es la vía. Yo creo que la vía es la vía de la denuncia social y la vía de la denuncia a través por delitos, por los delitos que se están cometiendo. Y yo finalmente, porque no sé si podemos aportar mucho o poco, pero yo creo que nos ofreceríamos, creo que eso lo compartimos todos, nos ofreceríamos haceros un informe no muy largo, pero un informe que sea eficaz, justificando lo que hemos dicho hoy aquí sobre la normativa, sobre la problemática ambiental y sobre las afecciones a la salud, bien justificado en base a la documentación científica, que os pueda servir, firmado por los cuatro, que os pueda servir para los planteamientos que vayáis a hacer como asociación a nivel judicial o a nivel de la Fiscalía o bien en otros estamentos como puede ser la Unión Europea, porque yo creo que el recurso al principio de precaución es absolutamente fundamental. El caso del Lezarán es tan flagrante, tan excepcional,
que los propios técnicos que nos vienen asesorando nos dicen que incluso poniendo al zorro a cuidar a las gallinas, un estudio de impacto ambiental revelaría que eso es una auténtica catástrofe y no tendrían por dónde defender ni siquiera con la más mínima argumentación. ¿Perdón? Sí, no, son complementarias y lo vamos a hacer. Hemos hablado de varias cosas, hemos hablado de la revolución social, de que de las primeras filas tenéis que encabezar la revuelta, de que es lamentable que hoy no hayan venido los especialistas de la salud que tendrían que tutelarlo. Y también tendremos que preguntarnos por qué no han venido. Y seguimos solicitando el estudio de impacto ambiental a la vez que sabéis que eso sí, nosotros, aunque sea desde la retaguardia, continuamos adelante con todos los procesos judiciales y iniciados. Aún, es que